Muy buenas tardes, muy bienvenidos a un nuevo programa de ACOM, Acción y Comunicación sobre Oriente Medio. En las últimas horas, el nivel de disonancia cognitiva de los antisemitas de todos los partidos, como diría Hayek, ha alcanzado sus puntos máximos. Y se preguntarán ustedes por qué. Bueno, pues porque a Israel se le ha ocurrido la peregrina idea de rescatar a 4 de sus más de 100 rehenes que se encuentran en manos de terroristas gazatíes. Y esto parece ser que ha provocado una auténtica ira en el mundo antisemita. Y para comentar este hecho y todas las repercusiones, tenemos con nosotros a 2 invitados de excepción. Tenemos con nosotros a don Luis del Pino, director del programa Mañanas en Libertad. Don Luis, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, don Óscar? Muchas gracias por la invitación a hablar. Un placer. Y tenemos con nosotros a Gaby, más conocida en redes como Sisi Emperatriz, y una de las principales precursoras de la defensa de Israel en redes. Muy bienvenida, Gaby, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y un saludo aquí desde España, porque estás en Tel Aviv ahora mismo, ¿verdad? Estoy en Ranana, en realidad, que es en el centro Ajá. de Israel, a unos 20 minutos de Tel Aviv. Ah, perfecto, estupendo. Bueno, pues así de manera más directa podemos comentar todo esto. Pues como decía en la introducción, realmente todo el mundo antisemita, yo exactamente no sé si en la cabeza tenían que Israel tenía que mandar un correo electrónico formal a Hamás pidiendo una invitación, mandar, no sé, una llamada a Antonio Gutiérrez para que hablara con ellos. Exactamente, yo no sé qué tenían en la cabeza que tenía que hacer un ejército de un país para liberar a 4 ciudadanos, ¿no? ¿Qué opináis al respecto en general de cómo ha sido la reacción delirante de los medios y del mundo antisemita respecto a esto? Bueno, en realidad seguimos repitiendo esta historia de la gente exigiéndole a Israel mucho más de lo que exige en general. Pero hoy me fui a buscar historia y cuando fue la operación Entebbe y se rescataron a los israelíes, también se habló de que habíamos invadido terrenos ajenos. Mi pregunta es, ¿de verdad esperaban que nosotros, una periodista de la BBC, básicamente preguntó por qué no le avisamos a los palestinos? ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que el ejército israelí, que está esperando hace más de 240 días a sus secuestrados, va a golpear la puerta y le va a avisar a los palestinos en una zona civil que va a rescatar a los secuestrados? Es casi ridículo lo que se está pidiendo. Sí, efectivamente. Yo creo que no tenemos que equivocarnos. Ellos, la reacción... Bueno, yo, antes que nada, yo estoy disfrutando enormemente, primero por la liberación de los 4 rehenes con vida. Me siento enormemente contento de que se les haya podido rescatar a estos 4 rehenes con vida. Agradezco al ejército israelí la operación. Y luego estoy disfrutando encima por partida doble viendo cómo rabian todos esos antisemitas viscerales y cómo se reconcomen pensando en que les han quitado a 4 víctimas, ¿no? Me agrada ver a los antisemitas tan jodidos, con perdón, lo siento, pero Sí, es la sí. palabra, ¿no? Pero no nos equivoquemos, ellos no les molesta que Israel haya entrado en una zona civil, no haya avisado, todo eso son excusas a posteriori. A ellos lo que les molesta, los que les da rabia, es que les hayan quitado a 4 presas que tenían ahí. Y luego ya intentan buscar los argumentos para tratar de minimizar esta victoria de Israel y para tratar de volcar sobre Israel alguna culpa, la que sea. Entonces, pues preguntarán tonterías como eso de la BBC y, oiga, ¿y por qué no han avisado ustedes? Y dice, pero señora, es usted idiota. ¿Cómo vamos a avisar en una operación de rescate de rehenes? O sea, hace falta ser tonto para preguntar esa memez. Pero luego, es que han muerto no sé cuántos civiles en la operación. Vamos a centrarnos en ese argumento, porque a mí es un argumento que particularmente me llama la atención. Vamos a ver, primero de todo, tomar rehenes es un crimen de guerra. Los de Hamás son criminales de guerra según la Convención de Ginebra, por la toma de rehenes, además de por muchas otras cosas que han pasado desde el 7 de octubre. Pero en concreto, por la toma de rehenes, los de Hamás son unos criminales de guerra. Y por tanto,
Si estaban esos civiles ocultos, perdón, si estaban esos rehenes ocultos en casa de civiles, esos civiles son criminales de guerra, no son civiles. Eso para empezar. Quien contribuye a que unos criminales de guerra como los de Hamás mantengan a sus rehenes en cautividad es también un criminal de guerra, está colaborando en crímenes de guerra. Por tanto, que han perecido en la operación, pues mira, se siente no haber participado en crímenes de guerra, no seas criminal de guerra y no te pasarán esas cosas. Por ejemplo, el periodista Sí, aquí os lo quería yo mostrar, sí. en la imagen, Abdalá creo que es, ¿verdad? Que tenía 3 de los civiles secuestrados en su casa. Pues ese señor era un criminal de guerra. Y segunda cosa, los civiles que hubiera alrededor, es decir, no que participaran ellos directamente en el secuestro, en el mantener secuestrados a los rehenes. Lo que nos vuelven a decir es que Hamás sigue utilizando a sus propios civiles como escudos humanos para tratar de seguir manteniendo cautivos a sus rehenes. Bueno, pues usar a los civiles como escudos humanos es, de nuevo, otro crimen de guerra. Todos los argumentos que dan son estúpidos, porque cada argumento que ponen encima de la mesa lo único que hace es ahondar en la verdad fundamental, que es que Hamás es una organización de criminales de guerra que tiene que ser exterminada. Punto. Así es. Mira, permitidme un segundo porque esto me parece muy significativo y hay que mostrarlo. Aquí tenemos al periodista y civil y nada que ver con Hamás, Abdalá, que tenía, entre otros, a su padre, también médico, si no recuerdo mal, colaborador de la ONU, ¿vale? Aquí le tenéis, pero es que os presento al nieto. Esto es el tuit del propio Abdalá sacando una foto de su hijo, ¿vale? Que es la típica foto que uno saca pues, cuando lleva a su hijo al parque, pues, o con, pues, bueno, pues con una ametralladora de juguete con la bandera de Hamás, lo normal, ¿no? Pero vamos al mensaje. Mi héroe le dice: espero que Alá te dé éxito, mi querido pequeño, y espero que te dé éxito en tu siguiente etapa académica. Claro, en el mundo académico de Hamás ya sabemos en qué consisten los cursos, con excelencia, éxito y creatividad. O sea, se refiere a que siga teniendo éxito, creatividad y excelencia a la hora de hacer lo que aparece en la foto, ¿no? Con una ametralladora. Estos son los civiles que luego la gente se lleva la mano a la cabeza, ¿no? Esto a mí me parece absolutamente fundamental remarcarlo. Lo que pasa es que hay un problema básico que es la gente que está interpretando lo que ocurre en Medio Oriente desde la mentalidad de Occidente. Y las mentalidades son distintas. Y estamos hablando con gente que tiene clanes familiares que forman parte de Hamás desde hace años, que les resulta normal martirizarse, que están educados para odiar al judío y para matarlo. No olvidemos el video del adolescente diciéndole a su madre durante la masacre del 7 de octubre, mamá, maté a 10 judíos con mis manos. Entonces, quiero decir, el problema, uno de los tantos problemas que está cometiendo Oriente en este momento, es intentar interpretar los actos de un grupo terrorista con la mentalidad propia. Cuando vuelvo a explicar yo una y otra vez, no estamos peleando por tierras. Es mentira que estemos peleando por tierras. De hecho, uno ve claramente el mapa de Medio Oriente y somos un punto ínfimo rodado de países árabes. ¿En serio creen que el problema es una cuestión de tierras? Ellos lo dicen permanentemente. Ellos nos quieren aniquilar. Está clarísimo. No es ni siquiera necesario que los estudiantes de las prestigiosas universidades norteamericanas hagan una interpretación del texto. El texto está dicho. Así es, pero vuelvo a lo de antes, que es que en realidad todos son argumentos a posteriori. Lo que subyace ahí es el deseo por parte de un cierto sector de la izquierda occidental, el deseo de aniquilar al pueblo judío, echar a los judíos al mar, desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Y todo lo demás son razonamientos, son justificaciones a posteriori, es decir, mi objetivo es echar a los judíos al mar y a partir de ahí lo trato de argumentar con que si es la tierra, con que si Gaza estaba sitiada, con que si Israel no le da alimentos, con que si Israel mata civiles.
todos son argumentos a posteriori, argumentos malos, argumentos que se pueden desmontar. Pero yo me quedaría con la parte positiva, y es que todo eso está fracasando. Por primera vez desde hace muchísimos años, Israel y la causa de la verdad y de la justicia están venciendo en el terreno de la opinión pública. Los antisemitas son muy movilizados, están llenos de odio y son muy ruidosos, pero son muy pocos. Y lo estamos viendo en el fracaso de las manifestaciones que se convocan, lo estamos viendo en las reacciones electorales en ciertos países. Por ejemplo, si uno analiza cómo eran las encuestas en Holanda antes de las últimas elecciones generales, el partido de Geert Wilders era un partido que estaba en la 5ª posición. ¿Cuándo empezó a subir? Cuando de repente en Holanda hubo, después del 7 de octubre, manifestaciones pro-islamistas apoyando a Hamás. En ese momento se disparó en las encuestas. ¿Qué nos dice eso? Pues que hay una reacción de la sociedad occidental que está hasta las narices. Y antes lo comentaba, antes de empezar esta charla, lo comentaba con Óscar fuera de micrófono. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en la izquierda francesa, como el Partido Socialista estaba muerto y de repente ha resucitado porque tiene a un líder que no es antisemita y que se está comiendo a Mélenchon, el de la izquierda insumisa, porque sí es antisemita. ¿Eso qué nos dice? Que incluso en la izquierda hay una mayoría de gente razonable, hay una mayoría de gente que todavía es un ser humano, que todavía quiere vivir en paz y que los demás vivan en paz. Entonces, yo es que no me dejo impresionar por el odio de esos pocos que viven del odio. Les estamos ganando la partida, se la vamos a ganar y se la vamos a ganar en el terreno de la opinión pública y sobre el terreno, por ejemplo, con con operaciones como la de liberación de estos 4 rehenes. Y ojalá que se pueda hacer otras operaciones para liberar a los rehenes que aún sigan con vida. Claro. Bueno, lo hemos visto sin ir más lejos en Eurovisión. Al momento de las votaciones de Eurovisión, España fue terminante en sus votaciones. Sí, señor. Entonces, esto demuestra una vez más, yo concuerdo contigo 100%, son poquitos, son ruidosos, son estos niños malcriados que hacen berrinches, que son estruendosos. No solo lo hemos visto cuando el público tiene que manifestarse, pero además el peligro de el discurso. Ellos intentan intelectualizar el discurso del antisemitismo porque no tienen los cojones de decir somos antisemitas. Y yo siempre digo, el que me dice, Gaby, yo te odio por ser judía, se acabó el tema, listo, perfecto. El problema es cuando intentás intelectualizarme, te remontás a 1948, te remontás a 1967, y entonces yo le digo, pero es que realmente estás repitiendo estupideces. Cuando empezó lo del río hasta el mar, no sabían de qué río y de qué mar estábamos hablando. No tenían idea. Lamentablemente, con respecto a la liberación de los próximos rehenes, yo creo que se va a complicar. Yo creo que lamentablemente, después de lo que pasó el fin de semana, se va a complicar. Hay una orden que podría ser cierto o no, todo lo que viene de Hamás es mentira, pero dicen que en cuanto se acerque el ejército israelí, la orden de los que mantienen a los secuestrados es de asesinarlos inmediatamente. Podría ser una amenaza y una advertencia para que Israel no vuelva a intentarlo, podría serlo. ¿Qué opinas al respecto, Luis? Hombre, pues va a depender de muchos factores. Por ejemplo, ¿en manos de quién estén esos rehenes? Evidentemente, pues si alguien se aviene a guardar rehenes para Hamás, pues es un criminal de guerra. Ahora, no todos los criminales de guerra tienen el mismo estómago. Es decir, tú le puedes decir a una familia palestina civil, oye, guarda aquí a estos 3 rehenes a buen recaudo bajo 7 llaves. Otra cosa distinta es que les digas, pégales un tiro, ¿no? No todo el mundo a lo mejor obedece ese tipo de órdenes. Yo lo interpreto más como una amenaza en el sentido de, bueno, tratar de poner presión sobre el gobierno israelí. Ellos saben que las familias de los rehenes pues, son una parte, son un eslabón débil de la cadena, en el sentido de que lógicamente tienen una preocupación bastante entendible por los suyos. Entonces, con este tipo de amenazas lo único que intentan es presionar a las familias para que a su vez presionen al gobierno israelí para que alcance algún tipo de acuerdo de alto el fuego. Yo así es como lo interpreto, ¿no? Ahora que evidentemente el riesgo ha crecido para los rehenes,
pues es verdad para los rehenes que todavía están cautivos. Pero ¿qué otra opción tiene un gobierno salvo intentar salvar a los que pueda? Y a lo mejor no van a ser a todos, pues de hecho probablemente de los que quedan por encontrar muchos estén ya muertos desde hace tiempo a manos de estos criminales, ¿no? Pero bueno, un gobierno hace lo que puede y si hace lo que puede tampoco se le puede pedir más. Bueno, uno de los motivos de los antisemitas en las redes estaban furiosos, descompuestos, porque Noa había salido en buen estado, porque no estaba desnutrida, porque no estaba golpeada, porque no estaba violada. Entonces el comentario de los antisemitas era justamente eso, miren qué mal que los tratan. Y yo creo que el motivo por el cual Noa no estaba en malas condiciones es porque Noa estaba siendo cautiva en una casa de gente adinerada. Y estaba siendo cuidada de alguna manera, tenía que hacer las tareas higiénicas, no la permitían hablar hebreo, tuvo que aprender a hablar árabe y la obligaban a aprender el Corán, rezaba el Corán. No obstante lo cual, ella dice, si bien había una tortura psicológica, no fui abusada físicamente. Y si bien podría estar mintiendo, porque decir me han violado no debe ser lo más sencillo que te puede ocurrir después de 8 meses, uno al verla da la sensación que su estado es mucho más entero que la de las chicas de la base de Najalos que hemos visto violadas, por ejemplo, como Naama. Claro. Bueno, pues esperemos que podamos seguir haciendo programas como este, comentando próximas vuelta a casa de todos esos rehenes y próximos éxitos militares del ejército israelí sobre la barbarie de Hamas. Bueno, pues Gaby, Luis, muchísimas gracias por vuestro tiempo y seguiremos aquí en la trinchera. Am Israel High. Solo una cosa, sí, claro, que es transmitir a todos los amigos judíos españoles y de todo el mundo que somos muchísimos centenares de millones los no judíos que estamos con vosotros, que estamos rezando por la liberación de los rehenes, que nos alegramos de cada victoria del ejército israelí y que de verdad que no tengáis la sensación de que los ruidosos, odiosos son mayoría. No lo son, son pocos, son muy ruidosos, pero son una ínfima minoría y les estamos derrotando y les vamos a derrotar. Y un abrazo muy fuerte a todos y a Israel High. Muchísimas gracias, Luis, por estar siempre presente y siempre acompañándonos. Muy bien. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Buenas noches.